Tu hermana fue una bendición. Tú, un error, me recordó mi madre por teléfono. Colgué, fui al banco y usé la herencia del abuelo para comprar la hipoteca de su casa. Cuando le entregué la orden de desalojo, su cara de shock fue mi verdadera victoria. El olor de mi taller siempre ha sido mi refugio, mi santuario personal, la única geografía en el mundo donde mi alma puede respirar sin pedir permiso. Es una sinfonía de aromas que he llegado a amar con una intimidad profunda, la fragancia dulce y casi infantil del pegamento blanco a base de harina, el perfume seco y polvoriento del papel de seda apilado en estantes que cubren una pared entera, un arco iris meticulosamente organizado que va desde el carmesí más profundo hasta el índigo más sereno. Y por debajo de todo, como una nota base en una compleja fragancia, persiste un perfume terroso a barro seco y madera de pino vieja, un olor que parece emanar de los cimientos mismos de este antiguo edificio en el corazón de Tlaquepaque. Aquí, en este espacio bañado por la luz dorada y generosa de Guadalajara, yo soy la única soberana. No soy solo una artesana, soy una arquitecta de sueños frágiles, una escultora de aire y color. Mi taller, al que bauticé con el corazón en la mano como Piñatas del Alma, es el único lugar en este vasto y a menudo hostil mundo donde mi existencia no se siente como una constante y agotadora disculpa. Esa tarde en particular, el sol de Jalisco se derramaba a través de los amplios ventanales, convirtiendo las motas de polvo que danzaban en el aire en diminutos diamantes suspendidos. La luz dorada acariciaba mis creaciones, otorgándoles un resplandor casi místico y resaltando la complejidad de sus texturas. Había alebrijes con alas de papel crepé que parecían a punto de echar a volar, soles sonrientes con rayos hechos de cientos de conos de papel de China, y lunas pensativas adornadas con estrellas de filigrana de cartón. Mis manos, un mapa de manchas de engrudo ya seco y finas líneas de pintura dorada, daban los toques finales a la que consideraba mi obra maestra, la culminación de meses de trabajo febril y noches en vela. La Catrina Monarca. No era una piñata, no en el sentido funcional de un objeto destinado a ser destruido para revelar un tesoro de dulces. Era una escultura. Una figura de 2 metros de altura, esbelta y elegante, cuya falda estaba compuesta por miles, quizás decenas de miles, de recortes de papel de seda, pacientemente pegados uno a uno para crear un efecto de encaje vaporoso, un degradado perfecto del negro más profundo al naranja más vibrante, evocando las alas de una mariposa monarca en pleno vuelo migratorio. Su rostro, moldeado en cartonería con una serenidad enigmática, estaba coronado por una diadema de flores de cempasúchil de papel, cada pétalo rizado a mano. Y sus ojos eran mi secreto más preciado, mi ancla a la única persona que siempre había creído en mí. Eran 2 piezas de ámbar pulido, cálidas y profundas, que mi abuelo Silas, mi único aliado, me había regalado en mi 15º cumpleaños, poco antes de morir. Para que siempre veas el verdadero valor de las cosas, mija, no solo su precio, me había dicho, su voz rasposa por los años y el aserrín de su taller de carpintería. Esta Catrina era más que mi obra maestra, era mi boleto. Mi pasaporte a un universo donde mi trabajo sería juzgado por su mérito y no por los prejuicios de mi familia. Era la pieza central de mi exposición de mañana por la noche, una presentación exclusiva y privada para los directores de una cadena internacional de hoteles boutique de lujo. Un contrato con ellos no solo representaría mi total independencia financiera, liberándome del yugo invisible del préstamo que mi padre me había avalado a regañadientes. Sería la validación profesional, el reconocimiento tangible que mi madre, Bárbara, se había encargado de negarme sistemáticamente durante toda mi vida. En medio de esa atmósfera de concentración casi sagrada, la vibración de mi teléfono sobre la mesa de trabajo fue una disonancia abrupta y violenta. El zumbido parecía profanar la paz del taller. En la pantalla, un nombre parpadeaba, un nombre que, a mis 28 años, todavía tenía el poder de encogerme el estómago en un nudo apretado de anticipación y pavor: mamá. Atender una llamada de Bárbara era como caminar por un campo de minas emocional. Nunca sabías qué paso en falso, qué palabra inocente, detonaría una explosión de críticas o, peor aún, de esa condescendencia helada que era su especialidad. Respiré hondo, un vano intento de llenar mis pulmones de la paz de mi taller antes de sumergirme en sus aguas turbulentas. Me limpié las manos en mi delantal de mezclilla y deslicé el dedo por la pantalla, esforzándome por inyectar una falsa y brillante casualidad en mi voz. Hola, mamá. Cosima. Su voz llegó a través de la línea,
afilada e impaciente, como si mi simple saludo fuera un obstáculo en su ocupado día. De fondo, podía escuchar el murmullo animado de un lugar concurrido, el tintineo de copas, risas lejanas. Estaba en su elemento. ¿Ya tienes listo el regalo para tu hermana? Parpadeé, la pregunta me tomó completamente por sorpresa. Un sudor frío comenzó a formarse en mi nuca. ¿Regalo? ¿Por qué? No es su cumpleaños, ¿o sí? Hubo un suspiro al otro lado de la línea. El suspiro. Ese sonido que conocía tan íntimamente, que podía diseccionar en todas sus capas de significado. No era un suspiro de cansancio. Era de exasperación, de fastidio puro, el que Bárbara reservaba para cuando mi aparente lentitud mental se convertía en una ofensa personal para ella. Por su nuevo contrato, Cosima, por el amor de Dios. ¿Es que vives en una cueva? Tu hermana acaba de cerrar el trato con la constructora internacional Vértice. Una maravilla. Le dieron todo el proyecto de reestructuración legal para su nueva torre en América Latina. Vamos a celebrarlo en la Tequila mañana por la noche, como se debe. Con clase. Consíguele algo bonito, ¿quieres? Ya sabes, algo de marca. Un bolso, una mascada de seda, algo que demuestre que te enorgulleces de ella. No vayas a aparecer con una de tus cositas de papel. Cada palabra fue un dardo certero. Cositas de papel. La forma en que lo dijo, con esa pequeña pausa, como si la sola idea le provocara náuseas. El aire se escapó de mis pulmones en un silbido doloroso. Mañana por la noche, repetí, mi voz apenas un susurro tembloroso. Mamá, mañana por la noche es mi exposición. La que llevo meses, preparando. Te lo dije la semana pasada. Les guardé la mejor mesa, junto al ventanal del patio. El silencio que siguió fue denso, pesado, cargado de una reprimenda no verbal que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Ay, Cosima, por favor, no empieces con tus dramas, dijo finalmente, su tono bañado en una condescendencia que me quemó por dentro. Es una de tus fiestecitas de artesanías. Es adorable, de verdad, un hobby muy tierno. Pero tienes que aprender a diferenciar, a entender las prioridades. Lo de tu hermana es un logro del mundo real, algo importante. Es importante para mí, susurré, sintiendo la vieja y familiar quemazón detrás de mis ojos. Es el contrato más grande de mi vida. Podría cambiarlo todo. Fue entonces cuando ella pronunció la sentencia. Las palabras que, sin que ella lo supiera, se convertirían en el martillo que rompería mis cadenas para siempre. No las gritó. No había ira en su voz. Las dijo con una calma glacial, con la certeza absoluta de un hecho científico, de una verdad universal que solo una tonta como yo podría atreverse a cuestionar. Esa niña, tu hermana, es una bendición. Tú, un error. Clic. La llamada terminó. Me quedé de pie, inmóvil, con el teléfono aún pegado a la oreja, escuchando el pitido monótono y burlón de la línea muerta. El sol que se colaba por la ventana de repente parecía haber perdido todo su calor. Miré a mi alrededor, a mi taller, a mi santuario, a mi alma hecha visible en cientos de formas y colores, y por primera vez en mi vida, no sentí orgullo. Sentí la abrumadora, aplastante confirmación de que, para la mujer que me había traído al mundo, todo esto, todo lo que yo era, no era más que un error de cálculo. Un defecto vergonzoso en su plan de perfección. El pincel fino que aún sostenía, con el que había estado pintando los últimos detalles dorados en el corsé de mi Catrina, se deslizó de entre mis dedos manchados de pegamento y cayó al suelo de madera, rompiendo el silencio con un golpe sordo, casi imperceptible. Justo como yo. La sentencia de Bárbara no fue una herida nueva. Fue, más bien, la llave maestra que abrió de par en par todas las salas y pasillos de un museo que solo yo conocía, un lugar que recorría en silencio en mis noches de insomnio, el Museo de Agravios de Cosima. Era una colección privada y polvorienta de recuerdos, cada uno un diorama perfectamente conservado, una pieza de exposición que demostraba la misma inmutable verdad: en el universo de mi familia, yo era un planeta menor,
girando en una órbita lejana y fría alrededor del sol radiante que era mi hermana Gala. Y esa noche, los fantasmas de esa galería salieron a bailar bajo las luces de mi taller, susurrando historias de una vida entera de menosprecios. Mi mirada se posó sobre una fotografía enmarcada que descansaba en mi escritorio, junto a un bote lleno de pinceles de todos los tamaños. Yo, a los 10 años, con un vestido de domingo de holanes que me picaba en el cuello y una sonrisa a la que le faltaban 2 dientes frontales, sosteniendo con un orgullo casi doloroso una muñeca de papel maché. Había tardado 3 semanas en hacerla, un proyecto escolar que me tomé con la seriedad de un encargo renacentista. Recuerdo el olor del engrudo casero, una mezcla de harina y agua que batía en la cocina hasta que mis pequeños brazos dolieron. Recuerdo cómo mis dedos se pegaban con las tiras de periódico viejo mientras moldeaba su cuerpo, cómo pasé horas pintando su rostro con una expresión alegre y un cabello negro y brillante. Era mi creación más preciada. La escena de la revelación se proyectó en mi mente con una claridad cinematográfica. Corrí hacia la sala, donde mi madre estaba sentada en su impecable sofá blanco, leyendo una revista de sociedad. Mira, mamá. La terminé. Mira qué bonita quedó. ¿A qué es la mejor de la clase? Bárbara levantó la vista, sus ojos se posaron en mi muñeca por un segundo, quizás 2. Una sonrisa tensa, casi una mueca, apareció en sus labios. Ah, sí, qué bien, mija. Muy colorida, dijo, su voz distraída, y su atención volvió inmediatamente a las páginas brillantes de su revista. En ese preciso instante, mi hermana Gala, que tenía 12 años y ya poseía la gracia y el aplomo de una mujer adulta, se acercó con su libro de colorear. Mami, mira, terminé el castillo. Le mostró la página. Era una imagen de un castillo de cuento de hadas, y era, para ser justos, perfecta. El cielo era un azul celeste, sin una sola raya blanca que delatara la prisa. Las torres del castillo eran de un gris uniforme, sin salirse ni un solo milímetro de las gruesas líneas negras. El rostro de mi madre se transformó. La máscara de indiferencia se derritió, reemplazada por una sonrisa radiante, genuina, que iluminó sus facciones. Pero qué maravilla, mi amor. Mira qué pulso, qué buen gusto para los colores. ¡Qué perfección! Esta niña sí que tiene alma de artista, exclamó, arrancando la hoja del libro con un cuidado reverencial, como si fuera un pergamino antiguo. Caminó con pasos decididos hacia el refrigerador, quitó un imán que sostenía una lista del supermercado y colocó el dibujo de Gala en el lugar de honor, justo en el centro. Mi muñeca de papel maché, mi obra de 3 semanas, mi corazón hecho objeto, terminó esa misma tarde en una caja de cartón en el ático, junto con los adornos de Navidad rotos y otros sueños olvidados. Otro fantasma, más alto y vestido con una toga y un birrete que le quedaban un poco grandes, se materializó cerca de la puerta del taller. Era yo, a los 18 años, en la ceremonia de graduación de la Preparatoria Técnica en Artes. Acababa de recibir el Premio Estatal de Artesanía Juvenil por un alebrije de papel que había construido, una criatura fantástica y compleja con alas de águila, cuerpo de jaguar y una cola de serpiente emplumada. Mi nombre, Cosima Vargas, resonó en los altavoces del auditorio municipal. Mientras caminaba hacia el escenario para recoger mi diploma y la pesada medalla de bronce, con el corazón latiéndome en los oídos, busqué con desesperación sus rostros entre la multitud. Mi padre Leandro, mi madre Bárbara, mi hermana Gala. Pero la silla que les había guardado con tanto esmero, en primera fila, estaba vacía. Más tarde esa noche, mientras comía una rebanada de pizza fría sola en mi habitación, con la medalla sobre mi mesita de noche perdiendo su brillo, entré a mis redes sociales. Y ahí estaba la explicación, en toda su gloria digital. Una foto publicada por mi tía, con docenas de me gusta y comentarios de felicitación. Toda mi familia, sonriendo de oreja a oreja, posando alrededor de un flamante coche rojo con un enorme moño en el capó, estacionado frente a una agencia de autos de lujo. El pie de foto, escrito por mi tía, decía, celebrando a la futura abogada de la familia. Felicidades, Gala, por ser aceptada en la mejor facultad de Derecho del país. Tu primer auto, te lo mereces. Se habían olvidado de mi premiación.
para ser más precisos, habían sopesado ambos eventos y habían decidido que el futuro prometedor de Gala merecía una celebración tangible e inmediata, un auto nuevo y brillante. Mi presente, un premio real y pesado en mis manos, ni siquiera había merecido su presencia. Pero el fantasma más grande, el más pesado y opresivo de todos, no era un recuerdo lejano. Estaba atado a los cimientos mismos de este taller, a cada viga y cada ladrillo. Me transporté a 2 años atrás, a la helada y silenciosa oficina de un banco. Yo, sentada en el borde de una silla incómoda, con mi plan de negocios de 30 páginas, encuadernado profesionalmente, temblando ligeramente sobre mis rodillas. Mi padre, Leandro, sentado a mi lado, con la frente perlada de un sudor nervioso, evitando mi mirada a toda costa. Y mi madre, de pie detrás de nosotros, con los brazos cruzados sobre su pecho, como un general supervisando una maniobra destinada al fracaso. Necesitaba que mi padre fuera mi aval para el préstamo de 1,5 millones de pesos. Era la única manera de alquilar este local y comprar los materiales para empezar. Como puede ver, señor Martínez, expliqué con una voz que esperaba sonara más segura de lo que me sentía, el mercado del arte popular mexicano y el diseño de autor está en pleno auge. Las proyecciones de retorno de inversión son muy positivas, especialmente con el turismo de alta gama en la región. Fue entonces cuando Bárbara soltó la risa. No una carcajada, sino un sonido corto, agudo, como el de un cristal al romperse. ¿Inversión?, repitió, saboreando la palabra como si fuera un chiste de mal gusto. Se inclinó hacia adelante, asegurándose de que el ejecutivo la escuchara. Leandro, por favor, dile al señor que no tenemos tiempo para estas fantasías. Luego se giró hacia mí, y su sonrisa era puro veneno. Cariño, con esa lana, con ese 1,5 millones, Gala podría dar el enganche para un departamento en Providencia o comprarse una bolsa Birkin. Eso sí es una inversión en el estatus y el futuro de la familia, no estos juguetitos de papel. La palabra, juguetitos, me golpeó con la fuerza de una bofetada. Miré a mi padre, esperando, rezando por un destello de defensa, por una sola palabra de apoyo. Pero él solo se hundió más en su silla, estudiando la punta de sus zapatos como si contuvieran los secretos del universo. Al final, firmó. Firmó en silencio, sin mirarme, y su silencio fue la traición más ruidosa de todas. Me dio el dinero, sí, pero con su vergüenza me dejó claro que mi sueño era una caridad, una limosna vergonzosa que le estaban concediendo a la hija defectuosa. Un zumbido en mi bolsillo me sacó de mi trance. El teléfono. Era un mensaje de Gala. Una foto de ella, Bárbara y Leandro en una mesa elegante, levantando copas de champán. El texto decía, celebrando el nuevo contrato de la abogada estrella. Mamá dice que mañana tienes algo, ¿verdad? ¡Qué lindo! Sorry, pero esto es más importante. Salud. Lo tuyo puede esperar, ¿no? Besos. El emoji del guiño fue el último clavo en el ataúd de la vieja Cosima. Apagué el teléfono. No había nada más que esperar. El museo había cerrado sus puertas para siempre. Era hora de empezar la demolición. La noche de la exposición llegó, y con ella, una extraña y disonante mezcla de triunfo y desolación. El taller, normalmente mi espacio de trabajo caótico y solitario, se había transformado en una galería de arte sofisticada. Jacinta, mi amiga y gerente, quien poseía una energía y un don de gentes que yo solo podía envidiar, había hecho magia. Pequeñas luces cálidas colgaban del techo como luciérnagas, la música suave de una guitarra clásica flotaba en el aire, y camareros discretos, vestidos de negro, ofrecían copas de vino de un viñedo del Valle de Guadalupe y pequeños bocadillos gourmet. El lugar zumbaba con una energía que nunca antes había sentido entre mis paredes, la energía del reconocimiento genuino. Los invitados eran una mezcla ecléctica. Había coleccionistas de arte de renombre, con sus gafas de diseñador y sus aires de entendidos, decoradores de interiores que hablaban en voz baja sobre cómo una de mis piezas quedaría, perfecta, en el lobby de un nuevo hotel en Tulum, y por supuesto, la delegación del Hotel Boutique, un hombre llamado señor Dubois y una mujer llamada señora Chen. Ellos eran mi objetivo, mi gran oportunidad. Y para mi sorpresa, no se limitaron a un recorrido superficial.
Se sumergieron en mi mundo. Señorita Cosima, dijo el señor Dubois, un francés elegante de unos 50 años, con un español impecable y un pañuelo de seda asomando por el bolsillo de su saco. Se había detenido frente a un colibrí gigante suspendido del techo, una estructura compleja de alambre y miles de trozos de papel iridiscente que cambiaban de color con la luz. La forma en que usted captura el movimiento es asombrosa. No es una escultura estática. Parece que estuviera vibrando. Es poesía visual. La señora Chen, más pragmática pero igualmente impresionada, con un traje sastre impecable y una mirada analítica, añadió, nuestros clientes no solo buscan lujo, buscan experiencias únicas, auténticas, una conexión con el lugar que visitan. Esto, dijo, haciendo un gesto que abarcaba todo el taller, es la esencia del México contemporáneo que queremos ofrecer. Es sofisticado, es moderno, pero tiene raíces profundas en la tradición. Es exactamente lo que buscamos. Pasaron casi una hora conmigo, la mayor parte de ese tiempo frente a la Catrina Monarca, que era el centro de todas las miradas. Me preguntaron sobre mi proceso, sobre las horas que invertía en cada pieza, sobre la inspiración detrás de los ojos de ámbar de mi abuelo. Les conté la historia de Silas, de su pequeño taller de carpintería al fondo de la casa, del olor a aserrín y barniz que había sido el perfume de mi infancia. Les hablé de cómo me enseñó que la belleza no residía en la perfección, sino en la paciencia y el respeto por el material, en aceptar sus imperfecciones y convertirlas en carácter. Por primera vez en mi vida, hablaba de mi pasión con gente que la entendía, que la valoraba en los mismos términos que yo. Sentí una oleada de validación tan potente, tan pura, que casi me hizo flaquear las rodillas. Jacinta, siempre atenta, me apretó discretamente el brazo, sus ojos brillando de orgullo. Te lo dije, me susurró al oído mientras los ejecutivos se alejaban para discutir en privado. Eres una maldita genio. Debería haber estado en la cima del mundo. Y profesionalmente, lo estaba. Pero cada vez que mi mirada se desviaba del rostro de un invitado, cada vez que hacía una pausa en una conversación, mis ojos eran atraídos, como por un imán invisible y cruel, hacia el rincón más alejado del taller. Hacia la mesa número 7. La había preparado con un esmero casi doloroso esa misma tarde. Un mantel de lino blanco, impecablemente planchado. Un pequeño jarrón de cristal con dalias frescas de color borgoña, las favoritas de mi madre, que había comprado en el mercado esa mañana. 4 sillas perfectamente alineadas. Y en el centro, un pequeño cartel de cartón, escrito con mi mejor caligrafía, una caligrafía que había practicado durante horas para que fuera perfecta, reservado. Estaba vacía. Era un agujero negro en medio de una galaxia brillante. Un vacío que absorbía toda la luz y la alegría de la sala. Cada vez que la puerta del taller se abría, un reflejo condicionado, un tic nervioso que odiaba, me hacía girar la cabeza. Una chispa de esperanza estúpida y tenaz, forjada en 28 años de anhelo, se negaba a morir. Pero nunca eran ellos. La noche avanzaba, las copas se vaciaban, los elogios se acumulaban como un bálsamo cálido sobre una herida abierta, y la mesa seguía ahí, un monumento silencioso y burlón a mi perpetua insignificancia en su universo. Cuando el último invitado se fue, el señor Dubois y la señora Chen se despidieron con una calidez que me conmovió. Ha sido un placer, señorita Cosima, dijo la señora Chen, entregándome su tarjeta. Nuestro equipo legal se pondrá en contacto con usted la próxima semana para discutir los términos de un contrato de exclusividad. Le sugiero que vaya pensando en contratar ayudantes. Su vida está a punto de cambiar. Jacinta me abrazó con una fuerza que casi me deja sin aire, sus gritos de alegría resonando en el taller ahora silencioso y lleno de copas vacías. Lo lograste, amiga. Dios mío, lo lograste. Tenemos que ir a celebrar. Tequila, mariachi, todo. Pero yo no tenía ganas de celebrar. Una vez que Jacinta se fue, prometiendo llamarme a primera hora con una resaca gloriosa, me quedé sola. El éxito se sentía como un traje que me quedaba grande, un eco en una habitación vacía. Me acerqué a la mesa 7 y pasé los dedos por el cartel de «reservado». Lo tomé y lo arrugué lentamente en mi puño hasta que fue una bola de cartón impotente.
En un último acto de masoquismo, en una última y patética búsqueda de la confirmación de mi destierro, saqué el teléfono y marqué el número de mi madre. Sabía que era una mala idea. Mi corazón lo sabía, mi cerebro lo sabía, pero mi necesidad de niña herida, esa niña que aún vivía en algún rincón oscuro de mi ser, era más fuerte. La llamada entró al segundo tono. El ruido de fondo era ensordecedor, música a todo volumen, risas estridentes, el bullicio inconfundible de un restaurante caro y lleno. Bueno, la voz de Bárbara sonaba arrastrada por el vino y la irritación. Mamá, soy yo, dije, mi voz un hilo delgado y frágil. ¿Qué quieres, Cosima? Estoy en medio de algo importante. Estamos celebrando a tu hermana, ¿recuerdas? Solo quería decirte. La exposición fue un gran éxito. Me han ofrecido el contrato. El grande. Esperé, conteniendo la respiración. Hubo una pausa. Podía oírla hablar con alguien a su lado, una risa ahogada. Luego, su voz volvió a la línea, más fría, más distante que nunca. Ah, qué bien. Mira, no tengo tiempo para tus cositas de artista ahora mismo. Ya te lo dije, y te lo repito para que te quede claro de una vez por todas, Gala es la bendición, tú el error. Acéptalo de una vez y deja de molestar. Clic. La línea quedó muerta. Pero esta vez, algo dentro de mí también murió. La niña que esperaba. La hija que perdonaba. La tonta que seguía poniendo una mesa para fantasmas. Y en ese vacío, en ese silencio sepulcral de mi corazón, algo nuevo, duro y afilado como el acero, comenzó a tomar forma. Ya no había nada que perder. La rabia es un combustible increíblemente puro, un catalizador que puede quemar años de niebla y duda en cuestión de segundos. Esa noche, el sueño fue un lujo que no pude permitirme. La furia me mantenía despierta, una energía helada y vibrante que recorría mis venas, barriendo cualquier atisbo de tristeza o autocompasión. Los pensamientos en mi cabeza, normalmente un torbellino caótico de inseguridades y anhelos, se volvieron claros, metódicos, letales. Ya no se trataba de ganarme su amor. Ese juego había terminado, y yo me negaba a seguir siendo el peón perdedor. Ahora se trataba de reclamar mi vida, mi libertad. Y la única cadena visible que aún me ataba a su mundo tóxico, el único poder tangible que tenían sobre mí, era ese maldito préstamo. La firma de mi padre en ese papel era el ancla que les permitía sentir que tenían control, el grillete que usaban para recordarme mi dependencia cada vez que podían. Tenía que cortarla. Con una determinación que me sorprendió a mí misma, empecé a revolver cajas viejas en el pequeño closet de mi apartamento. No buscaba recuerdos, buscaba documentos. Buscaba la copia del contrato del préstamo, quería leer la letra pequeña, encontrar una cláusula, una escapatoria, una manera de liberarme. Debajo de álbumes de fotos de una infancia agridulce y recuerdos de la escuela que parecían pertenecer a otra persona, encontré una caja de madera de cedro que no había abierto en años. Tenía un olor dulce y nostálgico, el olor del taller de mi abuelo. Era de él. Dentro, junto a sus herramientas de carpintería en miniatura, un juego de gubias y formones que cabían en la palma de mi mano, y un par de fotos en blanco y negro de él y mi abuela sonriendo en un día de campo, había una carpeta de cuero grueso, de un color coñac profundo, desgastada por el tiempo. Mi nombre, Cosima, estaba grabado en la tapa con finas letras doradas, ya un poco desvaídas. Siempre había pensado que contenía cartas, quizás un diario que él nunca se atrevió a compartir en vida. Algo sentimental. Pero al abrirla, bajo una capa de papel de seda amarillento, no encontré cartas. Encontré documentos legales, densos y llenos de una jerga que me resultaba casi incomprensible. En la primera página, en letras mayúsculas impresas, leí, acta constitutiva del fideicomiso Cosima Silas. Mi corazón, que había estado latiendo con un ritmo furioso y constante, de repente se detuvo por un instante y luego comenzó a galopar con una mezcla de confusión y una incipiente, extraña esperanza. ¿Un fideicomiso? ¿Mi abuelo? No entendía casi nada,
pero mi dedo trazó el logotipo de un banco importante, una dirección en el distrito financiero de Guadalajara y un nombre clave que se repetía en varias páginas: señor Urbina, gerente fiduciario. A las 9 de la mañana en punto del día siguiente, estaba sentada en una silla de piel frente a él. Su oficina, en el piso 30 de un rascacielos de cristal, era un santuario de silencio, orden y madera oscura. El señor Urbina era un hombre mayor, probablemente de la edad que tendría mi abuelo, con un traje gris impecable y una calma profesional que imponía respeto y, extrañamente, confianza. Revisó los documentos que le entregué con una ceja ligeramente arqueada, sus ojos inteligentes moviéndose rápidamente por las páginas, reconociendo un trabajo familiar. Señorita Cosima, dijo finalmente, ajustándose las gafas que colgaban de una cadenita de plata. Esperaba su visita. Su abuelo fue un hombre muy previsor y, si me permite decirlo, un hombre que la quería inmensamente. Me habló mucho de usted y de su talento. No entiendo nada de esto, señor, admití, mi voz temblando un poco a pesar de mi resolución. Mi abuelo era carpintero. Un hombre humilde, maravilloso, pero no era un hombre de negocios. Una leve y enigmática sonrisa se dibujó en los labios del señor Urbina. Era más astuto de lo que nadie en su familia, con excepción de usted, le daba crédito. Su abuelo no confiaba en los bancos, pero confiaba en el ladrillo y en las buenas ideas. Invirtió en bienes raíces y en la bolsa durante 50 años, en silencio, con la misma paciencia y precisión con la que trabajaba la madera. Este fideicomiso que estableció para usted es sustancial. Me deslizó una hoja por la impecable mesa de caoba. Era un estado de cuenta. La cifra al final de la página tenía tantos ceros que tuve que leerla 3 veces para asegurarme de que no estaba alucinando. Eran más de 20 millones de pesos. Una fortuna. Podría pagar el préstamo de mi padre y aún me sobraría para abrir 10 talleres más. Pero esa no era la verdadera bomba. La verdadera revelación, la que cambiaría el curso de mi vida para siempre, vino después. Hay algo más, continuó el señor Urbina, su tono volviéndose más serio. Abrió otro archivo en su computadora. Su abuelo incluyó un activo muy particular en este fideicomiso. Un activo que, en su momento, consideró crucial para su seguridad futura. Verá, señorita Cosima, hace unos 10 años, su padre, el señor Leandro, tomó una serie de decisiones financieras, desafortunadas. Se involucró en un negocio que fracasó estrepitosamente. Estuvo a punto de perderlo todo, incluyendo la casa familiar en la colonia Zapopan. El banco estaba a solo unas semanas de ejecutar la hipoteca. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mis padres siempre habían presumido de esa casa, de su estatus, de haberla pagado, con el sudor de su frente. Otra mentira. Para evitar la vergüenza pública y, supongo, para proteger el único patrimonio que le quedaría a su hijo, explicó el banquero, su abuelo Silas hizo algo extraordinario. Liquidó una parte considerable de sus inversiones y, en una transacción privada y discreta, compró la totalidad de la deuda hipotecaria al banco. Y luego, transfirió esa hipoteca, ese gravamen sobre la propiedad, a su fideicomiso, señorita Cosima. Me miró fijamente por encima de sus gafas, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Legalmente hablando, la dueña del derecho sobre la casa de sus padres, la acreedora a quien le han estado pagando la mensualidad durante la última década, es usted. Lo ha sido todo este tiempo, sin saberlo. El mundo se detuvo. El zumbido del aire acondicionado, el lejano murmullo del tráfico, todo se desvaneció. Las piezas del rompecabezas de mi vida encajaron de golpe con una violencia brutal, revelando una imagen que era a la vez horrible y extrañamente hermosa. La arrogancia de mi madre, construida sobre cimientos que no le pertenecían. La pasividad culpable de mi padre, ocultando una humillación que lo carcomía. Y el amor silencioso y protector de mi abuelo, un amor tan profundo y estratégico que había trascendido la muerte para dejarme el arma más poderosa de todas. No solo me había dejado dinero. Me había dejado el poder. Me había dejado la llave de mi propia jaula. Y en ese preciso instante, supe exactamente qué puerta iba a derribar.
Salí del rascacielos de cristal y acero sintiéndome como si estuviera caminando sobre el aire. El bullicio de la Guadalajara del mediodía, el rugido del tráfico, las sirenas lejanas, todo parecía apagado, como si estuviera dentro de una burbuja de silencio y claridad. La Cosima que había entrado a esa oficina una hora antes, una maraña de dolor, rabia e incertidumbre, se había quedado atrás, sentada en esa silla de piel. La mujer que salió a la bulliciosa avenida era diferente. Estaba forjada en una nueva aleación, una mezcla de la furia de la noche anterior y el legado helado de su abuelo. Ya no había dudas. Ya no había miedo. Solo un propósito, tan claro y afilado como el borde de un cincel recién afilado. No volví a mi taller. No llamé a Jacinta para contarle las noticias, aunque sabía que estaría desesperada por saber de mí. Necesitaba este tiempo a solas. Necesitaba que esta decisión fuera puramente mía, sin la influencia de ninguna otra voz, por más bien intencionada que fuera. Conduje sin rumbo por un rato, el volante frío bajo mis manos, dejando que la enormidad de la revelación se asentara en mis huesos. No era una sensación de alegría o euforia. Era algo más profundo, más sobrio. Era la sensación de que las escamas de mis ojos habían caído por fin, y por primera vez, veía el tablero de juego de mi familia tal y como era, una farsa elaborada, construida sobre secretos, apariencias y mentiras, todo mantenido a flote por el mismo hombre que ellos habían considerado un simple carpintero, y ahora, por la nieta que consideraban un error. La ironía era tan densa, tan amarga, que casi me reí en voz alta dentro del coche. Mi abuelo no solo me había protegido a mí. Los había protegido a ellos de sí mismos, de la ruina que mi padre había cortejado. Y al hacerlo, me había entregado el poder para decidir su destino. Y ellos, en su ceguera arrogante, en su crueldad casual, me habían dado la razón perfecta para usarlo. No era venganza, me dije a mí misma. Era equilibrio. Era poner las cosas en su lugar. Era justicia poética. Con esta nueva y fría convicción, di la vuelta y regresé a la torre del banco. Tomé el elevador de nuevo hasta el piso 30. La recepcionista me miró con sorpresa, pero llamó al señor Urbina, quien me recibió de inmediato. Señorita Cosima, dijo, su expresión tranquila pero sus ojos curiosos. ¿Ha tomado una decisión? Sí, respondí, sentándome frente a él, mi espalda recta, mi barbilla en alto. Quiero ejercer mis derechos como acreedora. Él asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esas palabras. Juntó las yemas de sus dedos, formando una pirámide sobre su escritorio. Es una decisión con consecuencias significativas e irreversibles. Debo asegurarme de que comprende todos los aspectos. Comprendo perfectamente, afirmé, mi voz firme. Muy bien, dijo, y se giró hacia su computadora. Revisé el historial de pagos esta mañana después de nuestra reunión. Hay un detalle legal que juega a su favor y simplifica el proceso. El pago de este mes tiene un retraso de 15 días. Por supuesto que lo tenía. La cena en la Tequila, el champán, el regalo de marca para Gala, todo eso costaba dinero. El dinero que deberían haber usado para pagar la hipoteca. Su favoritismo, su desdén por las responsabilidades cuando se trataba de festejar a su hija predilecta, me había entregado la justificación legal perfecta. La soga con la que iba a ahorcarlos, ellos mismos la habían trenzado y me la habían puesto en la mano. Pasé la siguiente hora en un trance de eficiencia legal. El señor Urbina y su asistente me guiaron a través de una pila de documentos. Mi mano, que la noche anterior temblaba de rabia, ahora se movía con una precisión tranquila sobre el papel. Poder notarial. Solicitud de ejecución de garantía hipotecaria. Cesión de derechos. Cada firma era un golpe de martillo, clavando el último clavo en el ataúd de mi vida anterior, de la Cosima que suplicaba por migajas de afecto. El señor Urbina, con su imperturbable profesionalismo, hizo las llamadas necesarias, dictando instrucciones en un lenguaje legal que sonaba como un conjuro antiguo y poderoso. La orden de desalojo estará lista mañana por la mañana, debidamente certificada por un notario público y registrada en el juzgado, me informó al final,
mientras me entregaba una copia de todo lo que había firmado en una carpeta idéntica a la de mi abuelo. A partir del momento de su notificación oficial, sus padres tendrán 30 días naturales para desocupar el inmueble. Es el procedimiento estándar y, dadas las circunstancias y la validez de su reclamo, es inapelable. 30 días. Un mes para deshacer una vida de menosprecio. Un mes para que aprendieran el verdadero significado de la palabra error. Me pareció más que justo. Esa noche, en mi taller, no toqué ni un trozo de papel. Me serví una copa de tequila, uno bueno, uno de reserva que mi abuelo me había regalado y que nunca me había atrevido a abrir. Me senté en la oscuridad, rodeada de mis creaciones silenciosas, que parecían hacer guardia a mi alrededor. Levanté la copa. Brindé por mi abuelo Silas, el estratega silencioso, el carpintero que construyó mi futuro. Brindé por la niña que fui, la que aguantó tanto tiempo, la que nunca dejó de crear belleza en medio de la fealdad. Y brindé por la mujer en la que me estaba convirtiendo, una mujer que estaba a punto de limpiar el terreno de su vida, arrancando las malas hierbas de raíz. El tequila me quemó la garganta, pero fue un fuego purificador. A la mañana siguiente, recogí el sobresellado del banco. Era un sobremanila ordinario, de apariencia inofensiva. Pero para mí, contenía un veredicto. Conduje hacia Zapopan, recorriendo las calles arboladas y las residencias opulentas de mi infancia. Cada curva, cada casa, me traía un recuerdo. Pero ya no dolían. Eran como fotografías de la vida de otra persona, de una película que había visto hace mucho tiempo. Al llegar a la fachada de la casa, con su césped perfectamente cuidado y sus bugambilias trepando por los muros como una cascada de color, no sentí nostalgia. Sentí la fría distancia de un propietario inspeccionando una propiedad. Esta vez no iba a tocar el timbre, esperando que me dejaran entrar a su mundo. Esta vez, iba a entrar para anunciarles que su mundo, tal como lo conocían, había terminado. La puerta principal estaba entreabierta. Siempre lo estaba los sábados por la tarde, una muestra de confianza casual en la seguridad de su exclusiva colonia. Una invitación al mundo de perfección y orden de mi madre. Entré sin hacer ruido. Mis botas de trabajo, normalmente cubiertas del polvo multicolor del papel y el pegamento, estaban impecablemente limpias. Yo estaba impecable. Me había vestido para la ocasión con unos pantalones negros de corte recto, una blusa de seda color marfil y un blazer. Era una armadura de sobriedad, una declaración silenciosa de que no venía como la hija artista y desaliñada, sino como una fuerza a tener en cuenta. El sonido de sus risas llegó desde la sala de estar, un sonido que durante años había anhelado formar parte y que ahora me resultaba tan ajeno y discordante como el de un metal rayando un cristal. Estaban los tres, un perfecto y ensayado retrato de felicidad familiar. Mi madre Bárbara, recostada en el sofá de diseño italiano, con una copa de vino blanco en su mano perfectamente manicurada. Mi padre Leandro, en su sillón de cuero favorito, sonriendo con esa sonrisa suya, cansada y superficial, que nunca llegaba a sus ojos. Y mi hermana Gala, el centro radiante de su universo, mostrándoles algo en una tableta, probablemente fotos de su última celebración, de su último triunfo. La luz de la tarde entraba por los inmensos ventanales que daban al jardín, iluminando la escena con un brillo casi celestial. Una farsa. Todo era una hermosa y elaborada farsa. Mi sombra, proyectada por la luz de la entrada, fue lo primero que anunció mi presencia. Se alargó sobre la alfombra persa, una mancha oscura que interrumpió su escena idílica. Las risas se detuvieron abruptamente. 3 pares de ojos se giraron hacia mí, y el ambiente en la habitación cambió con la rapidez de un frente frío. La calidez se evaporó, reemplazada por una tensión helada y palpable. Vaya, vaya, dijo Bárbara, y fue ella, como siempre, la que lanzó la primera piedra. Dejó su copa en la mesa de centro de mármol con un chasquido deliberadamente ruidoso. Su sonrisa no llegó a sus ojos. ¿La artista se digna a visitarnos? ¿Qué pasa? ¿Se te acabó el dinero del préstamo y vienes a pedir un adelanto de tu herencia? Porque te advierto que no está en el presupuesto. Su voz goteaba un sarcasmo espeso y venenoso.
Gala soltó una risita arrogante, una versión más joven y cruel de la de mi madre. Ni siquiera se molestó en levantar la vista de la tableta. Déjala, mamá. Probablemente vino a disculparse por su berrinche de anoche. Siempre ha sido tan sensible. Se toma las cosas demasiado a pecho. Mi padre no dijo nada. Solo me miró, y en sus ojos vi la habitual y patética mezcla de culpa y resignación. Él era el único que parecía sentir la electricidad estática en el aire, el olor a ozono que precede a un rayo. No respondí a sus provocaciones. No les di la satisfacción de una reacción emocional. Avancé con pasos lentos y medidos hacia la mesa de centro de cristal que era el epicentro de su pequeño universo. Mis pasos, amortiguados por la gruesa alfombra, eran los únicos sonidos en la habitación. Cada paso era un adiós a la niña que había cruzado esa misma alfombra para mostrar un dibujo, una muñeca, buscando una aprobación que nunca llegaría. Con un movimiento deliberado, saqué el sobremanila de mi bolso y lo coloqué sobre la superficie de vidrio. El golpe seco del papel contra el cristal fue desproporcionadamente ruidoso en el silencio absoluto. Fue un punto final. Un ultimátum. Un nuevo comienzo. ¿Y esto qué es?, preguntó Bárbara, su voz teñida de una irritación impaciente, como si mi sola presencia y mis acciones silenciosas fueran una afrenta intolerable a su tarde perfecta. ¿Otra de tus listas de quejas existenciales? Porque no estoy de humor para tus dramas, Cosima. Léelo, dije simplemente. Mi voz era tranquila, estable, desprovista de cualquier emoción. Era la voz de un extraño, y esa calma pareció desconcertarlos más que cualquier grito. Gala, con un gesto de fastidio, como si le estuviera haciendo un favor a una niña tonta, se inclinó con pereza y tomó el sobre. Lo abrió con brusquedad, rasgando el papel sin cuidado. Sus ojos, entrenados para escanear contratos multimillonarios en minutos, recorrieron las líneas del documento. Y entonces lo vi. Vi el proceso en cámara lenta. Primero, la incredulidad frunciendo su ceño. Luego, el rápido parpadeo de sus ojos mientras releía, su cerebro de abogada tratando de encontrar un error, una laguna. Finalmente, la comprensión, una ola helada que barrió todas las demás expresiones de su rostro. El color desapareció de sus mejillas, dejándolas con la palidez cerosa de una estatua de mármol. Su boca, siempre pronta con una respuesta sarcástica, se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. La tableta, olvidada, se deslizó de sus manos y cayó sobre la alfombra con un golpe sordo. Esto es imposible, balbuceó, su mirada yendo del documento a mi rostro, y de mi rostro al documento, como si no pudiera reconciliar las dos realidades. Esto tiene que ser un error. Oh, no, respondí, y por primera vez, permití que un filo de acero se colara en mi voz, un acero forjado en el fuego de 28 años de humillaciones. El error, según mamá, siempre he sido yo. Pero su verdadero error, el de todos ustedes, fue no leer el testamento del abuelo con atención. O quizás, simplemente subestimar al hombre que lo escribió, y a la nieta a la que intentaba proteger con cada fibra de su ser. Leandro se levantó de un salto, su rostro una máscara de pánico. Le arrebató el papel a Gala. Sus manos, normalmente firmes, temblaban tan violentamente que el papel crujía. Vi sus labios moverse mientras leía en silencio, su cuerpo encorvándose con cada palabra, como si cada línea le añadiera un peso insoportable sobre los hombros, hasta que pareció un hombre anciano y derrotado. Bárbara nos miraba a todos, su expresión pasando de la arrogancia a la confusión y luego a una incipiente alarma. ¿Pero se puede saber qué demonios pasa? Alguien explíqueme. Leandro, dime qué es ese maldito papel. Fue entonces cuando me giré para encararla directamente, para disfrutar del momento que había estado esperando toda mi vida. La miré a los ojos, esos ojos fríos que nunca me habían mirado con amor, y le di el golpe de gracia. Ese maldito papel, madre, dije, mi voz tan clara como el cristal, es una orden de desalojo. Esta casa es mía. El abuelo Silas se aseguró de ello hace 10 años. Y su contrato de arrendamiento, ese que han estado pagando a mi cuenta de fideicomiso sin siquiera saberlo, acaba de terminar.
El silencio que siguió fue diferente. Fue un silencio de implosión. El sonido de un universo entero, el de ellos, su universo de apariencias, estatus y mentiras, colapsando sobre sí mismo. Les había quitado las palabras. Les había quitado el poder. Les había quitado su hogar con la misma frialdad calculada con la que ellos me habían arrancado el corazón, pieza por pieza, durante 28 largos años. El primer sonido que rompió el silencio sepulcral fue una especie de graznido ahogado, un sonido feo y gutural que salió de la garganta de mi madre. Sus ojos, fijos en mí, estaban desorbitados, la incredulidad luchando contra una furia que empezaba a teñir su rostro de un rojo congestionado. ¿Qué clase de broma de mal gusto es esta? ¿Qué estupidez estás diciendo, Siseo? Cada palabra un escupitajo de veneno. Esta es mi casa. Leandro y yo la construimos con el sudor de nuestra frente. Ustedes construyeron las paredes, respondí, saboreando cada palabra, devolviéndole la calma que ella nunca me había ofrecido. Pero fue el abuelo Silas quien salvó el terreno que pisan cuando el banco estaba a punto de quitárselo. Y me lo dejó a mí. Gala, la abogada, intentó recuperar el control. La lógica y la ley eran su dominio, su refugio seguro. Se levantó, agitando el papel en su mano como si fuera un arma. Esto no es legal. No puedes hacer esto. Hay procedimientos, derechos. Vamos a impugnarlo, te demandaremos por fraude, por coacción. Eres una. ¿Una qué, Gala? La interrumpí, mi voz cortante como un bisturí. ¿Una dueña que ejerce sus derechos contractuales? ¿Una acreedora que ejecuta una garantía por falta de pago, un pago que, por cierto, se retrasó para que pudieras celebrar tu contrato? Como abogada, deberías saber mejor que nadie que este documento es impecable. El sello del notario y la firma del juez son bastante claros. No hay escapatoria legal. Jaque mate. Su rostro se descompuso. Lo vio en mis ojos. No había faroles. No había negociación. Yo había hecho mi tarea. Su mayor orgullo, su conocimiento de la ley, ahora era la herramienta que confirmaba su propia inminente derrota. Fue entonces cuando Bárbara, al ver que la lógica no era una opción, recurrió a su última arma, el chantaje emocional. Su rostro se transformó, la furia reemplazada por una máscara de victimismo. Después de todo lo que hemos hecho por ti, gritó, su voz subiendo de tono hasta volverse estridente. El préstamo que te conseguimos. La comida que te dimos. El techo que tuviste sobre tu cabeza todos estos años. Y así es como nos pagas. Eres una víbora malagradecida. No puedes hacerme esto a tu propia madre. Madre, repetí, y la palabra sonó extraña en mis labios, como una palabra de un idioma muerto que ya no entendía. Tú dejaste de ser mi madre en el momento en que me llamaste error. Dejaste de serlo cada vez que me comparaste con Gala, cada vez que te burlaste de mis sueños, cada vez que me hiciste sentir invisible. Esto no es un castigo, Bárbara. Es una transacción de negocios. Y acaba de concluir. Usar su nombre de pila fue el golpe final. La despojé de su título, de su poder sobre mí. Vi un destello de puro odio en sus ojos. Mi padre, Leandro, finalmente habló. Se había quedado de pie todo este tiempo, una figura encorvada y gris, el fantasma en su propia tragedia. Su voz era apenas un susurro roto, el sonido de un hombre quebrado. Cosima, por favor, hija, podemos arreglarlo. Hablaremos. Lo miré, y por primera vez, no sentí ni ira ni desprecio hacia él. Sentí una profunda y abrumadora lástima. Tuviste 28 años para hablar, papá. 28 años para defenderme una sola vez, para decir, basta. Tu silencio te costó esta casa. Me di la vuelta para marcharme. La escena estaba completa. El veredicto había sido entregado. Bárbara corrió hacia mí, intentando agarrarme del brazo con sus uñas perfectamente cuidadas. No te atrevas a darnos la espalda. Te lo prohíbo. Me zafé de su agarre con un movimiento suave, pero firme.
La miré a los ojos, esos ojos fríos que nunca me habían mirado con amor, y le di la estocada final. Ya no tienes autoridad para prohibirme nada. Tienen 30 días para desalojar. El error ahora es su casera. Salí de esa casa sin mirar atrás. Cerré la puerta principal y el sonido del cerrojo encajando en su lugar fue el sonido más liberador que jamás había escuchado. Dejé tras de mí el eco de sus gritos, el estruendo de su mundo perfecto haciéndose añicos. Han pasado 6 meses. El contrato con la cadena de hoteles resultó ser más grande de lo que jamás imaginé. Piñatas del Alma es ahora una marca reconocida internacionalmente. Mi taller se ha expandido, he contratado a otros 3 artesanos de Tlaquepaque, gente talentosa y apasionada, y juntos creamos piezas que viajan por todo el mundo, llevando un trozo del alma de México a lugares que solo había visto en mapas. La casa de Zapopan es ahora mi hogar. El dormitorio de mis padres, con su decoración fría e impersonal, es ahora mi estudio privado, un espacio amplio y luminoso donde mis ideas más audaces toman forma. Y la sala principal, aquella donde fui sentenciada y donde dicté mi propia sentencia, es ahora la Galería Silas. Las paredes, antes cubiertas con retratos de la familia perfecta, ahora exhiben las hermosas y honestas creaciones de madera de mi abuelo, sus herramientas y sus bocetos. Es un tributo a su amor silencioso. Hace una semana, recibí una carta certificada. Era de mi padre. Era larga y estaba llena de tachaduras. Me pedía perdón. No excusas, sino un perdón crudo y doloroso. Me contó que Bárbara se había mudado con una tía en otra ciudad, todavía en negación, contando a quien quisiera oírla la historia de la hija monstruosa que le robó todo. Gala, me dijo, estaba demasiado ocupada con su brillante carrera como para hacerse cargo de ellos. Él vivía en un pequeño apartamento alquilado, y por primera vez en su vida, decía, estaba orgulloso de mí. Leí la carta y la guardé en la caja de madera del abuelo. No respondí. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar con palabras. Mi verdadera victoria no fue la casa, fue la libertad de la necesidad de su aprobación. Encontré a mi verdadera familia en Jacinta, en mi equipo, en los amigos que brindan por mis logros sin envidia y me abrazan en mis fracasos sin juicio. He construido mi propia mesa, una mesa larga y robusta de madera de mezquite, y nunca más tendrá un cartel de «reservado» para quienes no merecen sentarse en ella. La pregunta que a veces me hago en las noches silenciosas, mientras contemplo los ojos de ámbar de mi Catrina, es si fui demasiado lejos. Pero luego recuerdo la voz de mi madre en el teléfono, la frialdad de sus palabras, y sé que no tuve otra opción. A veces, para construir tu propio mundo, primero debes demoler, sin piedad, el que intentó mantenerte pequeña y rota. Espero que mi historia te recuerde que tu valor no es, ni nunca será, negociable. Y que a veces, el acto de amor propio más grande y valiente es saber cuándo dejar de pedir permiso para ser quien realmente eres. Si te has sentido conectado con mi viaje, suscríbete al canal y acompáñame a descubrir más historias de liberación. Tu historia también merece ser contada.